En este vídeo vamos a ver los ángulos entre elementos del espacio. Y más concretamente, en este caso vamos a ver los ángulos entre dos rectas. Dice, utilizando la expresión del ángulo que forman dos vectores, que lo vimos en el primer tema ya de geometría, obtenida a partir de la definición de producto escalar, vamos a calcular los ángulos formados por los elementos del espacio. Entonces, ángulo entre dos rectas. Dice, el ángulo entre dos rectas que se cortan R y S es el menor de los ángulos que forman sus respectivos vectores direccionales. Es decir, para calcular el coseno del ángulo de las dos rectas, pues lo que hacemos es calcular el coseno del ángulo de sus vectores directores. Entonces esto es igual al valor absoluto del producto escalar partido por el producto de sus módulos. Si lo vemos aquí, las posibilidades que hay pues son todas estas. Puede ocurrir que el ángulo sea cero, en este caso puede ser o coincidente o también pueden ser paralelas. Y si se cortan, entonces el ángulo pues será vamos a tomar el menor de los ángulos que tienen entre esas dos rectas, ¿verdad? Y si se cruzan, pues lo que hacemos es la recta S, esta recta S la llevamos sobre el plano y ahí comprobamos el ángulo que forman. Entonces, lo dicho, el caso A, si las dos rectas R y S son coincidentes, el ángulo es 0. Si las dos rectas R y S son paralelas, el ángulo que forman es 0. Si las dos rectas R y S se cortan, se considera el ángulo menor que forman. Y si las dos rectas R y S se cruzan, se considera el ángulo que forma la recta R con una recta S' paralela a la recta S que se corte con R, es decir, una recta que esté en el mismo plano de R. Entonces, ejemplo, halla el ángulo que forman estas dos rectas, R y S. Tomamos el vector director de la primera recta, que es 5 menos 1, 0. Tomamos el vector director de la segunda recta, 3 menos 7 menos 1. Y ahora simplemente calcular el coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces es el valor absoluto del producto escalar partido por el producto de los módulos. Y esto nos queda 0,5617, que para calcular el ángulo, ¿verdad? Tenemos el arco coseno y tenemos este ángulo que es el que forma la recta R y S, que en este caso son dos rectas secantes entonces. Bien, pues está aquí el ángulo entre dos rectas.